Vamos a orar para así iniciar la predicación de esta mañana. Dios bueno y misericordioso, a tu nombre damos toda gloria y toda honra. Gracias por tus muchas bondades, por tus muchas misericordias. Gracias por tu amor incomparable, Señor. Te pido que nos ayudes, Señor, a entender que la fe nuestra debe ser una fe en acción y debe obrar para la gloria y para la honra de tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Olvidé de saludar a las hijas mías, a Dania, a Daniela y Danio. Danio es por la familiaridad ya, entonces ya es difícil decirle otro nombre. Así que bienvenido y gracias por venir a la iglesia. A mi casa no gracias porque ustedes son parte de la familia, pero por estar aquí en esta mañana. Vamos a hablar en esta mañana, continuando la parte de nuestra serie de Tesalonicenses, primera y segunda carta a los tesalonicenses. Y gracias. Yo recuerdo cuando, y creo que se lo he dicho en otras ocasiones, cuando Diana nació, no sé si ustedes recuerdan, yo sé que sí, que le rompieron el fémur en el parto. Nosotros como familia teníamos muchos conflictos, dolor, tristeza por todo lo que estaba sucediendo. Yo de hecho nunca voy a olvidar esa imagen en mi cabeza cuando yo me paré en el cristal de perinatología y vi a esa niña con un yeso puesto recién nacido, y eso me quebró. Al punto de que tuve que sentarme en un mueble que había ahí por horas, porque yo no podía creer que Dios nos daba una niña y nos la entregaba con un yeso. Necesitábamos creer, necesitábamos entender lo que Dios estaba haciendo, pero sin embargo no lo conseguíamos. Yo recuerdo que yo oraba como ora todo padre cuando ve que un hijo tiene una situación, y yo oraba y yo cerraba los ojos, pero era con la intención y con la confianza de que cuando yo abriera los ojos me iba a dar cuenta que no era así como yo lo estaba viendo, que el hueso estaba bien y que ella no tenía el yeso puesto, pero esas oraciones mías no funcionaban. Yo oraba y todas las cosas seguían igual, tal cual estaban sucediendo. Y nos dimos cuenta en la espera que Dios iba a obrar, de hecho como lo hizo, pero cómo Dios iba a obrar nosotros no lo sabíamos. Lo que sí estábamos seguros era que Dios iba a obrar de cualquier manera que Él ya lo había considerado. Nosotros necesitábamos recursos económicos y nosotros sabíamos que Él iba a suplir porque hasta el momento lo había hecho. Necesitábamos saber si Él la iba a sanar o no la iba a sanar, si íbamos a estar de médico en médico o no. Y si no la iba a sanar, sabíamos y teníamos la confianza de que no nos iba a faltar nada porque Dios iba a suplir todo lo necesario. Y descubrimos que el obrar en fe tiene que ver no con lo que yo quiero, tiene que ver con lo que Dios ha determinado y con lo que Dios ha decidido que va a hacer, y así se va a cumplir. Mi obra de fe, mi obrar en fe debería ir en consonancia no con lo que yo quiero, sino con la voluntad de Dios. Y entonces comenzamos a descansar en la providencia divina y comenzamos a descansar en la confianza de que Dios iba a hacer. ¿Qué iba a hacer? No sabíamos, pero estábamos seguros que iba a obrar. Y hoy podemos decir, haciendo una retrospectiva hacia atrás, que sí lo hizo y de qué manera. Pero no fue que nosotros nos sentamos a esperar a ver qué Dios iba a hacer, porque eso no es la fe. La fe no es que yo me voy a quedar estático y ahí me voy a quedar a contemplar, a ver, déjame ver qué Dios va a hacer. No, eso no es la fe. La fe tiene que ver con acción, y nosotros tuvimos que ponernos en movimiento, tuvimos que salir donde médicos, tuvimos que salir a hacer estudios, tuvimos que hacer cosas y tuvimos que creer que en todo ese proceso Dios nos estaba
estaba acompañando y que al final su voluntad se iba a establecer. Tuvimos que salir a buscar y hacer presupuesto médico. Nuestra fe en obra nos llevó a orar y a hacer, porque la fe no nos debe llevar solamente a orar. Yo oro y también voy accionando. Era orando y creyendo que Dios iba a obrar por medio de ese hacer conforme a su voluntad y conforme a su misericordia. Sabiendo que nosotros teníamos que vivir en fe un día a la vez. Nosotros no podíamos vivir en fe un día a la vez, sino un instante a la vez. Teníamos que vivir una vida de acción, pero una vida de acción en medio de la fe para la gloria de nuestro Señor. Y nosotros estábamos en la mañana llenos de emoción en la mañana por lo que íbamos a recibir, y en la noche cansado de esperar una respuesta divina que no llegaba hasta que nosotros fuimos luego de un proceso largo, hicimos una radiografía y vimos que entonces sí, como dice, nos dijo el médico, un ortopeda, gracias Brahmi, como nos dijo el ortopeda, el hueso está repollando. Y entonces ahí nosotros, teníamos razones para agradecer, pero no solo porque el hueso estaba repollando, porque ahí entonces podíamos contemplar atrás, podíamos ver todo el proceso y podíamos decir, qué bueno fue Dios con nosotros. Dios nos llevó en un proceso de fe, de una fe en acción para la gloria de su nombre, para que nosotros pudiéramos entender que no dependía de nuestros deseos, de lo que nosotros queríamos, de cómo nosotros lo queríamos, sino de su voluntad, de su gloria y de lo que Él había determinado para el crecimiento espiritual de nosotros como familia. Y hoy quiero que el corazón de lo que yo quiero hablar en esta mañana tiene que ver con una fe que obra. Y quiero que volvamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Vamos a leer los primeros 2 versículos, luego vamos a ver algo de estos primeros versículos y luego vamos al versículo 3, que es el versículo que yo quiero que podamos contemplar un poquito más de cerca. Dice el versículo 1, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracias y paz sean a vosotros, de Dios vuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria en todas vuestras oraciones. Si yo le dijera a ustedes, ¿qué usted quiere que yo haga por usted? ¿Cuál sería su respuesta? Pablo le da a entender a los tesalonicenses que no había nada mejor que orar por ellos. Que lo mejor que él podía hacer por los tesalonicenses, que lo mejor que él podía hacer por la iglesia era orar por ellos. Y eso me acuerda a Wilfredo, que siempre le dice a las hijas mías, ustedes oran por su papá, pero ustedes no oran por su pastor. Y Pablo está recordándole algo a los tesalonicenses, y tenemos que recordar antes de ese punto que Pablo, antes de llegar a Tesalónica, Pablo estaba en Filipos, como ya habíamos dicho. Dios había obrado de manera milagrosa a través del terremoto que había sucedido en la cárcel mientras Pablo y Silas estaban cantando. Y el carcelero de Filipos, cuando reacciona y le dice a Pablo, ¿qué tengo que hacer? Y Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y el carcelero de Filipos, él y toda su casa reciben a Cristo. Le habían dado una paliza, recuerden, a Pablo y a Silas, y cuando las autoridades de la ciudad pudieron ver que Pablo era un ciudadano romano, entonces ellos se llenaron de temor. Este hombre tenía la doble nacionalidad y eso lo llenó de mucho miedo, y comenzaron a rogarle a Pablo que por favor, Pablo, sal de Filipo, vete, porque esto le podía
traer un gran problema a las autoridades en Filipo. Y entonces es ahí donde Pablo y Silas se van en un viaje de 160 kilómetros, un viaje que se entiende que es tortuoso, y llegan entonces ahí a Tesalónica, que es donde Pablo, o es la ciudad donde Pablo le está enviando esta carta de primera y segunda de Tesalonicenses. Pablo es el autor de la epístola y nos presenta, inicia su libro, inicia su carta, inicia su epístola, mencionando no solo su nombre, dando su nombre para que puedan entender que él es el autor, sino también presentándonos a sus colaboradores. Y Pablo reflexionó sobre entonces la naturaleza de la iglesia, y esta reflexión la podemos ver con la expresión del apóstol Pablo en Dios y en el Señor Jesucristo, para Pablo así demostrar la unidad vital e inexplicable de los tesalonicenses con Dios. Y Pablo está mostrándonos y le está diciendo a la iglesia que hay una unión espiritual invisible entre Cristo y lo suyo. Cristo y lo suyo están unidos espiritualmente de tal manera que es una unión inquebrantable. Nadie puede quebrar la unión de Cristo con los creyentes. Y Pablo enseñó entonces no solo aquí, en todas sus cartas, Pablo enseñó que los creyentes no solo creen en los hechos que se hablan y que se enseñan en torno a Cristo, sino que los creyentes son de Cristo, viven por Cristo, son propiedad de Cristo y son de Cristo y para Cristo. Somos del Señor. Y es una enseñanza que el apóstol Pablo constantemente podemos verla en sus cartas, donde Pablo presenta a la iglesia como una propiedad privada del Señor. Y le dijo a los Gálatas en el capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, mas no vivo yo, vive Cristo en mí. A los Colosenses le dijo en el capítulo 3, versículo 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y Pablo lo que le está diciendo a la iglesia es que la vida del cristiano está escondida en Dios y que no existe fuerza alguna que pueda arrebatar a ese creyente de las manos del Señor. O sea, el creyente está seguro porque el creyente está en las manos del Señor. Estamos seguros porque es la mano de Dios la que nos ha acercado, porque es el Señor que nos sostiene, porque la mano de Dios es como una especie de empalizar en la vida del creyente. No sé lo que entienden el concepto de empalizar, la gente que son del campo, Daniela, la gente que son del campo, saben que un empalizar, cuando tú tienes animales, hay gente que le ponen una empalizada para acercarlo, para que no entren las fieras y para que ellos no puedan salir tampoco y se lo vayan a robar. En el contexto bíblico, los lobos, para que no puedan matar a las ovejas, porque no pueden entrar, porque hay una cerca, hay una barrera que se lo impide. Y dicho de una manera más simple, Satanás no nos puede dañar porque Dios nos cuida y Dios nos protege. Nosotros somos propiedad de Dios, nosotros estamos cercados por Dios y Satanás no nos puede dañar. La fuerza de las tinieblas no nos puede dañar porque nosotros no somos nuestros, sino que somos propiedad privada del Señor Jesucristo. Y quiero que veamos esto más de cerca en Job. Job capítulo 1, versículo 6. Mire cómo nos lo dice Job allí. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Y respondió Satanás a Jehová, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Versículo 9. Respondiendo Satanás, Jehová dijo, oiga la respuesta de Satanás a Dios. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿Acaso teme Job a Dios de balde?
Satanás está convencido de que no es de balde que Job teme a Dios. Y yo le pregunto a usted, ¿usted teme a Dios de balde? Se lo va a tragar el infierno a usted. Se lo van a tragar las crisis a usted. Las tinieblas se van a volcar contra usted. ¿Teme usted a Dios de balde? Versículo 10. Satanás mismo contesta y dice, ¿no le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos? Has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre toda la tierra. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Que Satanás está convencido que Dios cuida lo suyo y que Dios tiene cuidado de lo de él y que el mal no puede tocar lo que es de Dios, porque Dios es poderoso para cuidar a los suyos. Dicho de otra manera, el infierno lo sabe, los demonios lo saben. ¿Qué saben? Ellos saben que los hijos de Dios cuentan con la protección divina y nadie puede neutralizar la protección divina porque nosotros estamos escondidos con Cristo en Dios. Aún dice Satanás que el trabajo de las manos de Job estaba seguro porque Job temía a Dios y Job no temía a Dios de balde. Y este es el misterio inexplicable e incomprensible de lo que significa ser cristiano. Un misterio incomprensible y un misterio difícil de explicar. Que Dios el Padre, Cristo el Hijo y Dios el Espíritu Santo viven dentro del creyente y el creyente vive en ellos compartiendo la vida divina y la vida eterna. Eso es incomprensible. Dios vive dentro de nosotros. Lo más grande y lo más extraordinario que un creyente puede tener no son sus propiedades. Lo más grande y lo más extraordinario que un creyente puede tener no es un buen empleo. Lo más grande y lo más extraordinario que un creyente puede tener no es un plan de viaje. Lo más grande y lo más extraordinario que un creyente tiene es que Dios, eterno, soberano y todo suficiente, vive dentro de él. Que él es morada de Dios. ¿Qué podemos tener que tenga más valor que eso? ¿Qué puede usted tener que tenga más valor que eso? Que el Rey de Reyes y Señor de Señores vive dentro de nosotros y que nosotros somos morada de Dios. Gloria a Dios. No hay nada más extraordinario que eso. Somos morada de Dios. Nosotros somos morada de Cristo por medio de su Espíritu Santo. Y el Espíritu de Dios mora en nosotros. ¿Qué puede tener más valor que eso? ¿Qué tú puedes exhibirme a mí que pueda tener más valor a que el Dios, Rey de Reyes, soberano del universo, creador de todas las cosas, vive dentro de mí? Romanos capítulo 8. Versículo 9. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de él. Podemos decir que la parte central del texto es, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Mora el Espíritu Santo en ustedes? Cuando una persona se convierte a Cristo, ¿qué sucede con esa persona que se convierte a Cristo? Bueno, esa persona automáticamente cambia de vida. Es una persona que cambia de un estado de vida a otro. Esa persona pasa a ser una morada del Espíritu Santo y ahora el Espíritu Santo vive en esa persona y esa persona vive o debería vivir para el Espíritu. Y lo que yo estoy diciendo es que cuando una persona pasa a ser de pecador a hijo de Dios, como nos enseña las Escrituras, o dicho de otra manera, cuando una persona se arrepiente y entrega su vida a Cristo, el Espíritu Santo vive en esa persona y esa persona con su forma de vivir, con su forma de actuar, con su forma de conducirse, vive en el Espíritu porque el Espíritu Santo vive dentro de esa persona y lo que vive dentro de esa persona, que es el Espíritu Santo, entonces el accionar se refleja hacia afuera. Y vivir en el Espíritu, ojo con esto, vivir en el Espíritu no es andar por la calle con la cara arrugada como que vive en el Espíritu.
como haciendo poses con la cara. ¿Qué tú tienes? Y tú haces, no, es que yo vivo en el Espíritu. Y como yo vivo en el Espíritu, yo pongo cara de que vivo en el Espíritu. Yo no sé si ustedes han ido, estaba comprando un pollo picado, en una pollera. No puedo comprar el pollo en una carnicería porque el pollo no es carne. El pollo es pollo. La pollera, la carnicería dicen, se vende carne. ¿Y qué más? Y pollo. El pollo no es carne. Entonces yo fui a comprar un pollo y llegó una hermana y dijo, aleluya, dame 3 libras de carne de pollo, gloria a Dios. Eso no es vivir en el Espíritu. Eso es una pose. Vivir en el Espíritu no es decir cosas locas para que la gente entienda que yo vivo en el Espíritu. No, yo voy a hablar de una forma que ninguno de ustedes me van a entender. Y no me van a entender porque yo estoy en el Espíritu. Y como yo estoy en el Espíritu, ustedes no me pueden entender a mí. Eso no es vivir en el Espíritu. Eso me acuerda a la mamá de William. ¿Recuerda, Braime? Que ella decía que antes, cuando ella era joven, se daban la misa bien en el país. Porque se daban en latín y nadie la entendía. Y esa era la misa de verdad. La de ahora no, porque la de ahora se entiende. Dice, pero ¿y cómo así? Entonces, vivir en el Espíritu no es decir cosas extrañas donde yo solamente lo entiendo y el que me está escuchando no entiende. No, eso no es vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu no es presumir de espiritualidad. Donde yo le puedo decir a ustedes, no, espérense, porque ¿cuántas veces al día tú oras? No, yo oro 1 hora, no, pues yo oro 5. ¿Y cuántas veces a la semana tú ayunas? Yo oro 8 veces, yo ayuno 8 veces a la semana. Pero la semana tiene 7 días y uno ahí por si acaso. Eso no es vivir en el Espíritu, eso es presumir. Cuando una persona vive en el Espíritu, ese vivir en el Espíritu se va a reflejar. Porque el vivir en el Espíritu o el que vive en el Espíritu es aquel que vive conforme a las Escrituras. No puede haber un divorcio, no puede existir un divorcio entre una persona que diga vivir en el Espíritu y las Escrituras, porque el vivir en el Espíritu Santo nos va a llevar a las Escrituras, porque es el Espíritu Santo quien nos guía a las Escrituras, porque la Escritura es la herramienta que utiliza el Espíritu Santo para que nosotros podamos estar santificados en Él. Entonces el Espíritu Santo utilizará las Escrituras como una herramienta en nuestras vidas. El Espíritu Santo no tiene otra herramienta. Yo no puedo venir a contarles historia, entendiendo que contándoles historia, Dios lo va a transformar a ustedes. No. Es el Evangelio, es la palabra de Dios lo que tiene el poder de cambiar vida, de transformar vida, porque es lo que el Espíritu Santo utiliza para transformar y cambiar la vida del ser humano. Es la palabra de Dios, es la palabra poderosa de nuestro Dios. No hay otra herramienta. El Señor no va a utilizar otro elemento. El Señor o el Espíritu Santo utilizará la palabra, la Escritura, la palabra revelada. Ahora el cristiano entiende o debería entender que todas las cosas que hace la debe hacer para glorificar a Dios, a ese Dios que vive dentro de él, a ese Dios que lo ha tomado a él como su morada. Por eso el cristiano cambia y ahora no vive como vivía antes, porque si tú estás en Cristo, si tú eres una nueva criatura, se supone que tú no puedes vivir igual, se supone que tú no puedes ser el mismo. Amén. Yo recuerdo que una vez Nilda decía, yo fumaba y dije, no fumo más, y más nunca volví a fumar. Qué bueno, ¿verdad? En todo no se da igual esa determinación. Hay otros que es un proceso lento y lo dejan, porque el cristiano entiende que si se mantiene fumando va a dañar el cuerpo, su cuerpo que es templo del Espíritu Santo, y si daña el cuerpo que es templo del Espíritu Santo va a tener problemas con el dueño de ese cuerpo, que no es él, que es el Espíritu Santo. O sea que debe santificar su cuerpo.
Por eso el cristiano tiene que cuidar lo que come. Yo conozco gente que comen y que comían, ¿verdad? Que comían, porque comerse 7 chimis, eso era un problema. Un ser humano que se coma 7 chimis está de internar. Pero ahora uno madura y uno come y a veces se asusta porque uno come y uno dice, wow, pero fue topado que me quedé. Pero yo sé que no puedo comer más porque tengo que tener control, tengo que cuidar el cuerpo del Espíritu Santo, que este templo del Espíritu Santo se está poniendo viejo y ya no funciona igual. Y yo tengo que vivir cuidando ese templo de Dios, que es mi cuerpo. Y yo tengo que comenzar a consumir cosas que me puedan hacer bien. Y el que era chismoso trata de no seguir chismeando y de cambiar de práctica porque sabe que un cristiano no debería hacer eso. El que era conflictivo sabe que la Biblia le dice que debería estar en paz con todos los hombres. El evangelio va afectando todas las áreas, toda la vida en general, y va cambiando la esfera de la vida del creyente, convirtiendo a ese creyente en un ser nuevo y en un ser diferente. Al punto de que muchos nos tildan de loco y nos dicen, es un loco, es un fanático. Simplemente porque reaccionamos de manera distinta. Porque cuando otro espera una reacción contraria, nosotros reaccionamos de manera distinta. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? O sea, ¿ustedes no lo saben? Ustedes son un templo de Dios. ¿Quién vive dentro del creyente? ¿Quién es el centro de la vida del creyente? Dios no habita en templo hecho de manos. Yo no sé si ustedes recuerdan el arca. El arca representaba la presencia de Dios. Donde estaba el arca, allí estaba la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento, no sé si ustedes recuerdan a David, cuando David estaba trasladando el arca de un lugar a otro. Se iba a caer el arca y vino una persona con buenas intenciones del grupo a agarrar el arca para que el arca no se cayera. ¿Y qué pasó? Dios lo mató inmediatamente. Ahí mismo Dios lo mató, lo fulminó. Cuando Israel estaba en la batalla y estaba perdiendo de los filisteos, a ellos se le ocurrió la brillante idea de llevar al campamento el arca del pacto. Y cuando el arca del pacto llegó al campamento de Israel, la alegría y el estruendo fue tan grande que nos dice que la tierra tembló. Y Dios entregó en manos del enemigo. Se llevaron el arca de Dios. El pueblo de Israel estaba de luto porque se habían llevado el arca, y eso era equivalente a que se habían llevado la presencia de Dios. Al final sabemos que tuvieron que devolver el arca porque la presencia de Dios, que era lo que representaba el arca, comenzó a hacer estrago entre los filisteos. Y los enemigos de Israel se llenaron de miedo. El arca era la presencia de Dios, pero era sombra de lo que había de venir, porque Dios no habita en templo hecho de mano. Eso era sombra de lo que había de venir, de cómo iba a ser. Esa presencia de Dios iba a morar en el corazón de cada creyente. El templo de Dios somos nosotros. La casa de Dios somos nosotros. Dios vive dentro de nosotros. Donde nosotros vamos, va la presencia de Dios con nosotros. Porque a diferencia de los judíos cuando tenían que abrir la ventana y decir, bueno, el templo queda en esa dirección, y ellos oraban en dirección al templo. No, nosotros no necesitamos orar en dirección al templo, porque dentro de nosotros Dios habita y somos nosotros morada de Dios. Por eso pueden quitarnos todo a nosotros. Podemos perderlo todo, pero nunca vamos a perder la presencia de Dios. Y es la presencia de Dios lo que nosotros tenemos de mayor valor, y es lo único que nadie nos podrá arrebatar. Por eso si usted va al tiempo de los mártires,
Los mártires sufrían y sufrían llenos de gozo. Iban a la hoguera llenos de gozo. Gozoso porque el gozo del Señor estaba con ellos. El Espíritu Santo vivía dentro de ellos y el Espíritu Santo le daba la fuerza que ellos necesitaban para ellos poder estar firmes. Y llenos de gozo sufrían. El Espíritu Santo los guiaba a la palabra y así ellos podían estar seguros en su Señor. Nunca experimentaron soledad ni abandono. Nunca estaban ni consideraron que estaban perdidos, sin importar en el peligro que ellos pudieran estar. Nunca lo consideraron porque Dios estaba dentro de ellos y dentro de ellos como templo impartiéndole la fuerza que ellos necesitaban. Y ahora Pablo le está diciendo a la iglesia que son uno en Cristo porque Cristo vive dentro de ellos. Pablo le está diciendo a la iglesia, ustedes son uno, hay una unidad entre ustedes y Cristo, porque Cristo vive dentro de ustedes. No tenemos a un Dios distante, no, a un Dios que está alejado por allá porque es demasiado inmenso y glorioso, y nuestro Dios de hecho lo es, pero nosotros tenemos a un Dios que vive dentro de nosotros, que donde nosotros vamos, Él va con nosotros, y eso debe llenarnos a nosotros de compromiso, porque nosotros deberíamos vivir de una manera que Él se sienta honrado con nuestro accionar y con nuestra forma de vivir. Debemos vivir de una manera que pueda reflejar que nuestras acciones, esas acciones nuestras, reflejen que Cristo vive dentro de nosotros. Que el que nos vea pueda llegar fácilmente a la conclusión de que Cristo vive dentro de nosotros. Versículo 3. Primera carta a los tesalonicenses. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor. Recuerden que Pablo termina el versículo 2 diciendo que oraba por ellos. Y cuando él ora por ellos, él le está diciendo, cuando yo oro por ustedes, yo me acuerdo de manera constante del trabajo de vuestra fe. Yo me acuerdo de manera constante del trabajo de vuestro amor y me acuerdo de manera constante de la esperanza que ustedes tienen en el Señor Jesucristo. O sea, este texto, este versículo podríamos dividirlo en 3 partes. La obra de la fe, el trabajo de su amor y la esperanza en el Señor Jesucristo. Ellos eran una razón, estos 3 puntos eran una razón primordial para que el apóstol Pablo orara por esta iglesia. La verdadera fe salvadora en Jesucristo siempre va a dar como resultado la obra poderosa de Dios que cambia la naturaleza de la persona. La obra de la fe es la acción representativa del poder transformador de Dios en la regeneración. Segunda Corintios capítulo 5 versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, no me escucharon, de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron y aquí todas, las cosas viejas pasaron y aquí todas, en palabras simples, los elegidos se dedican a las obras justas y santas para honrar a Dios, pero son guiados en esas obras justas y santas por el Espíritu Santo que mora dentro de ellos. Son motivados por el Espíritu Santo. La palabra que aparece aquí, la palabra para obra que aparece aquí griega, ergón, y se está refiriendo a hecho, a un logro o a una función. Pablo confiaba en la elección de los tesalonicenses porque su fe
El don divino, auténtico de salvación y santificación, producía acciones justas en la vida de los creyentes. Esa fe, esa santificación, esa regeneración en la vida del creyente da como resultado que este creyente es guiado por el Espíritu Santo, y en esa guianza entonces el creyente va haciendo acciones justas. La fe produce acciones justas en la vida del cristiano. La fe que obra no es una fe irracional, puesta en lo que yo quiero y puesta en mi determinación. No, esa no es la fe. La fe no es irracional. Hay gente que cree que la fe es sinónimo de irracionalidad. No, no es así. La fe que obra es aquella que sabe que sin Dios es nada y que necesita descansar en la gracia divina. La obra de fe que nos habla el texto aquí en Tesalonicense tiene que ver con la salvación y tiene que ver con la conversión o con el arrepentimiento. Pero también tiene que ver con la vida de fe que sigue después del creyente. No es solo que me convertí y después que me convertí, no, todo se quedó ahí. No, es que la vida del creyente, después de la conversión, esa vida tiene que reflejar que Dios vive dentro de él. Esa vida tiene que reflejar que es un creyente que está sometido a las Escrituras. Por eso el creyente deberá vivir por fe. Vivir, obrar. Y mientras vive y obra, pone los ojos en Cristo. Hace lo que dice el autor de los Hebreos: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de vuestra fe. Es aquel que vive mirando al invisible y sabe que toda su vida le pertenece a su Señor, porque Él es propiedad privada del Señor, y todo lo que es y todo lo que tiene es de su Señor, no es suyo. Debe vivir una vida de fe, y vivir una vida de fe para glorificar a su Señor, no para otra cosa. Antes, usted dependía de quién. Antes de usted ser cristiano, usted dependía de usted, de lo que usted quería. ¿Quién le trazaba pauta a usted? Usted mismo. Usted tomaba decisiones de lo que usted quería hacer y de lo que no quería. Usted se gobernaba. Ahora no debería ser así. Y ahora no debería ser así porque ahora usted no es suyo, usted es ajeno. Ahora no debería ser así porque yo no soy mío, yo soy ajeno. Ahora yo debería vivir de cara a eso, porque el Señor es mi dueño, porque el Señor es mi Señor, valga la redundancia, el Señor es tu dueño, y tú deberías vivir una vida de cara a eso, rendida a Cristo, y vivir para la gloria de su nombre, sabiendo que tú debes accionar para glorificarlo a Él. Cuando las circunstancias entonces sean contrarias, entonces ahí tú debes confiar en la providencia y en la misericordia del Señor. El Señor va a obrar y el Señor va a hacer. Cuando la situación en tu vida se tornen difíciles, el Señor va a hacer y el Señor va a obrar. Pero ¿cómo Él va a hacer y cómo Él va a obrar? Tú no lo sabes ni yo tampoco. No lo sabemos. Lo que sí nosotros sabemos es que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Lo que sí nosotros sabemos es que el Señor nos ha acercado. Lo que sí nosotros sabemos es que estamos seguros en Él. Lo que sí nosotros sabemos es que podemos dormir tranquilos porque Él no nos va a dejar desmayar. Lo que sí nosotros sabemos es que Él tiene el poder y la autoridad para socorrernos y hacer conforme a su voluntad. La fe que obra es una fe diligente, es una fe en acción. Y la fe en acción no es la que se sienta. La fe en acción se para, camina y hace, esperando que va a recibir una respuesta divina. Yo tengo un tío, que yo se lo he dicho otras veces. Wilfredo le dice a la tía, que busca, y todavía hoy es así, él busca empleo. Y tú lo ves buscando
qué empresa está buscando empleados, y él lo llena online, lo llena, si tiene que llevarlo, lo lleva. Es diligente, ¿verdad que sí? Pero cuando él se imagina que lo van a dejar, entonces no vuelve más por ahí. ¿Y cómo así? Porque simplemente es como para callar su conciencia y decir, no, yo salgo a buscar trabajo. Es que no encuentro. Y como no encuentro, el Señor entonces me va a suplir. Engañándose a sí mismo. El creyente que obra en fe, obra creyendo que Dios ya obró. Oiga, ¿cómo es que cree? Él no cree que Dios va a obrar, es que Dios ya obró. Es que Dios ya hizo. Y como él sabe que no está solo, y de hecho no lo está, él sabe que todo el accionar de su fe debería apuntar a la gloria de ese Señor y de ese Espíritu que vive dentro de él. Después que somos salvos, que hemos creído nosotros, que hemos sido convencidos por el Espíritu Santo de pecado, después de eso nosotros debemos vivir día a día una experiencia de fe en crecimiento. Cuando éramos niños espirituales, nosotros éramos irracionales. Hacíamos las cosas por emoción. No pensábamos mucho. Y yo recuerdo que cuando yo era nuevo creyente, no hace mucho de eso, no se pongan a calcular, no hace mucho, los otros días, yo era nuevo creyente, y en ese espíritu de nuevo creyente, lleno de emoción, uno no sabía qué era ser cristiano, no se le enseñaba mucho en el contexto en el que yo estaba, era como un hermetismo emocional que había. Y un día nos dijo alguien, vámonos para la montaña a orar. Vamos para la montaña a orar. Y cuando uno está allá, uno está como mirando, ¿y qué vamos a hacer aquí? No. Ustedes cierran los ojos y comienzan a dar vuelta en el monte. Y comienzan a dar vuelta y a dar vuelta. Y comiencen a vocear y comiencen a gritar que Dios se va a escuchar. Y ustedes van a sentir la presencia de Dios ahí. Y yo recuerdo que yo cerré los ojos, eso era en Villa Altagracia, y comenzamos todo el mundo a correr a lo loco. Era un grupo de chivos salvajes que había ahí. Y yo comencé a correr, y de repente corriendo choqué con una mata. ¡Pum! Yo no supe de mí como por 3 días. Literal, hermano. Más nunca. A mí me decían que vamos para dónde. Eso era algo irracional. Me partí, mano. Yo me partí como por ahí. Tengo una cosa por ahí que me partí. Irracional. ¿Qué? Fruto de la emoción de ser el nuevo creyente. Y vamos, sin embargo, cuando volvían a hablarme de vamos para Villa Altagracia, vayan bien. Cuídense. Que Dios los bendiga por ahí. Porque cuando estamos en ese primer amor, hacemos cosas irracionales sin pensar. No nos detenemos a ver qué dice la Biblia y qué enseña la Biblia. No, eso no importa mucho, es que estamos llenos del fuego. Y debemos usar las emociones, pero también debemos usar la razón. Y repito, la fe no es irracional. Una vez entonces maduramos, entendemos que Dios va a obrar en las cosas, pero Dios va a obrar en las cosas no es como yo quiero. Dios no viene donde mí y me dice, dime, ¿qué es lo que tú quieres, mi niño? Y yo le digo, mira, yo quiero que tú hagas esto, ok, así como tú dices, así se hará, porque tú eres lo más apreciado que hay en el cielo. Eso suena bonito, ¿verdad que suena bonito? Pero no es real. Dios no está esperando que yo decida algo para Dios obrar. Si fuera así, ay. Dios no está esperando eso. Dios va a hacer todas las cosas conforme a su voluntad y conforme a su misericordia, como Dios determinó que va a hacer y que Él ha determinado que esas cosas van a pasar. Por eso la emoción nos dice, yo soy especial.
Y cuando uno piensa en especial, uno piensa en un salami que hay por ahí, que es especial. Tú eres especial. Y tú vas a consejería, donde un consejero cristiano, y tú le dices, yo me siento como que, me siento algo depresivo, como que, y te dice, tú eres especial para Dios. Tú eres lo mejor que hay. Dios te cogió de tu familia porque en tu familia nadie servía, el que servía era tú. Y tú eres, y comienzan a decirte cosas, y tú eres aquello, y tú eres lo otro. Y tú sales de esa oficina con el ego allá arriba. Tú no sales lleno de Dios, tú sales orgulloso de esa oficina sabiendo que ese orgullo te dice, wow, es que tú eres un tipo especial. Y Dios te cogió porque tú eres especial. No, no, eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que Dios nos escogió porque ninguno de nosotros servía absolutamente para nada. Dios cogió lo vil, lo menospreciado, lo que no servía para deshacer lo que es, para que la gloria no sea de nosotros, sino que sea de Dios. Para que nosotros no podamos decir, tú ves, Dios me cogió porque yo soy cordero. No, no hay nada que nosotros podamos exhibir, ni hay nada que Dios pueda ver en nosotros que diga, pero mira qué especial. Lo especial que nosotros tenemos es que Dios vive dentro de nosotros, es que Cristo murió en el Calvario por nosotros. Es que somos justificados por Cristo. La fe debería llevar al creyente a entender que debe ser diligente y que debe hacer para la gloria de su Señor. El creyente obra y en el proceso de obrar, la fe hace que nosotros podamos creer que Dios está haciendo y que Dios está obrando. Conforme a su misericordia, así conforme a su voluntad. Aunque no estemos viendo nada, fe no es que yo sienta que puedo esperar. La fe no es que yo me sienta sin hacer absolutamente nada. Eso no es fe. La fe es una acción. La fe siempre está en movimiento, pero ese movimiento en el que está la fe es un movimiento que va glorificando y apuntando a la gloria de su Salvador. Y cuando las cosas se ponen difíciles, la fe nos hace poner los ojos en Cristo, quien es el autor y consumador de ella. La fe no obra para que yo quede bien. No. La fe obra para la gloria de Dios. Como hay algunos que dicen, Dios está empeñado en que tú seas grande y en que tú seas conocido. ¿Ustedes no han escuchado eso? Dios está empeñado en que tú seas grande y en que tú seas conocido. No, no es verdad, hermano. Nos han vendido sueños. Dios está empeñado en desplegar siempre su gloria. Dios es diocéntrico y Dios está centrado en Dios y nosotros queremos centrarnos en nosotros. ¿En quién está centrado Dios? En Dios. ¿Y en qué estamos centrados nosotros? Se lo dejo de tarea. ¿En quién está centrado usted? Nosotros deberíamos entender que Dios debería ser el centro de todo lo que nosotros hacemos y que todo deberíamos hacerlo para la gloria de su nombre. El punto 2, que no me va a dar tiempo para más, el trabajo de su amor. Y eso se refiere al servicio, el servicio por Dios motivado por el amor a Cristo. Cuando el cristiano sirve, no sirve porque el servicio es su norte. La razón de ser del creyente es y debería ser la gloria de su Señor. Y cuando yo sirvo, yo no sirvo para el hermano, yo sirvo para la gloria de Dios. El amor por Cristo debería llevarnos a nosotros a servir. Y si no nos lleva a servir, tenemos que examinarnos. Tu trabajo en la obra de Cristo, por amor a Él, debería ser servir. Y si no sirve, examínate. Porque el Señor nos va a pagar por el servicio. Y el pago del Señor es la gratificación más grande que nosotros como creyentes podamos tener.
nosotros vamos a rendir cuenta a Dios y vamos a ser galardonados por lo que nosotros hayamos hecho. Eso no tiene que ver con el tema de la salvación, pero sí el servicio de nosotros, el trabajo de nosotros en la obra de Dios va a ser galardonado. El Señor nos va a recompensar por lo que nosotros hicimos, por el trabajo que nosotros hicimos en su obra. Y yo le pregunto a usted, hay gente que dice, cuando saben que alguien va para un puesto público, dicen, ponme algo ahí, que yo no tenga que ir la semana entera, que yo vaya una vez a la semana. Ahora, al Señor, ¿qué le vamos a decir? Dígame. Al Señor no le podemos decir, no, Señor, tú sabes que yo era un empleado de tu obra, pero yo lo hacía de manera semipresencial. No, hermano. Nosotros vamos a rendir cuenta por todo lo que nosotros hagamos. Y nuestro servicio va a rendir su fruto y seremos recompensados y seremos gratificados de acuerdo a lo que nosotros hayamos hecho en esta vida. Nosotros como creyentes deberíamos servir a Cristo en todas partes. Servir a Cristo en la iglesia. Porque el dueño de la iglesia, ¿quién es? Cristo. Y en las iglesias, no en esta iglesia, en todas las iglesias se da que las personas que están involucradas en las cosas que se hacen en la iglesia, siempre es el mismo grupito. Y hay muchos que no se involucran, que no quieren involucrarse en lo que tiene que ver con las cosas de la iglesia. Y la iglesia es de Cristo. Y el templo, que es el local donde nosotros estamos, es de la iglesia. Y cuando nosotros nos involucramos en las cosas del templo, estamos involucrándonos en las cosas de la iglesia. Una cosa va ligada a la otra. El Señor no nos llamó para que nosotros seamos turistas en su iglesia. Cada uno de nosotros tiene una función específica dentro del cuerpo de Cristo y cada uno de nosotros tiene una función dentro de la iglesia local. Cada uno de nosotros tiene un compromiso y tiene un quehacer dentro de la iglesia local. El Señor nos trajo para nosotros realizar una función en su iglesia local, no para que nosotros seamos un número. Unos están llamados a orar, otros están llamados a enseñar las escrituras, otros están llamados a imitar a Sproul, otros son llamados a predicarle a los amigos, otros son llamados para hacer trabajos ministeriales, otros son llamados para evangelizar hacia afuera, otros son llamados para sustentar a la iglesia. Pero cada uno de manera particular ha sido llamado con una función específica en la iglesia. Y será recompensado por su trabajo. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿a qué te trajo el Señor a esta iglesia? ¿Y qué tú estás haciendo? ¿Estás tú cumpliendo con tu rol, con tu función para lo cual el Señor te trajo a esta iglesia? ¿Cuáles son tus dones y tus talentos? ¿Están al servicio de la obra? Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor, hermano, nos ayude a que nosotros podamos entender, primero, que nosotros no somos nuestros, que somos propiedad de Dios. Segundo, que nosotros podamos entender que nosotros tenemos que servir en su obra para la gloria de su nombre. Y tercero, que podamos entender que vamos a ser galardonados por el Señor, pero de acuerdo a las cosas que nosotros hicimos para su gloria en esta tierra. Que el Señor nos ayude a entender que en nuestras vidas deberían estar centradas en Cristo y su gloria. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Dios. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a tu palabra, Señor. Ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad. Ayúdanos a entender que nosotros no somos nuestros,
que hay una unidad entre Cristo y nosotros como iglesia, pero no somos nuestros, nosotros somos propiedad tuya, Señor. Ayúdanos a honrarte con nuestro vivir, con nuestro accionar. Ayúdanos, Señor, a entender que debemos servir y que seremos recompensados un día por nuestro servicio y que un día estaremos ante el tribunal de Cristo y allí vamos a rendir cuenta por todo lo que hicimos, sea bueno, sea malo. Perdónanos, Señor, y que tu Espíritu Santo que mora dentro de nosotros nos guíe, nos ayude y nos motive a vivir conforme a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.